En este apartado de nuestro programa Educadores en Estilo de Vida y Bienestar, Soy Sano, Soy Vida, vamos a abordar un tema que tiene a nuestro público bastante preocupado acerca de ciertos grupos de alimentos que muchos médicos vienen prohibiendo, cohibiendo y colocándolos como causante de la gran mayoría de las enfermedades. Para ello vamos a orar para pedir sabiduría de lo alto. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, en esta hora queremos invitarte a abrir tu palabra para que tú nos la reveles y nos enseñes. Hay muchas personas confundidas acerca de tu creación, de todos los elementos que tú dejaste para nuestra alimentación. Queremos abordarlo a la luz de tu palabra y de tu revelación. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Timoteo, en las Sagradas Escrituras, en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4, dice lo siguiente: prohibirán y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó con acción de gracias. El versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno. Vamos a mirar qué fue lo que Dios creó en el principio, que dice aquí Timoteo que es bueno. Para ello, nuevamente vamos a utilizar las Sagradas Escrituras y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1, para empezar a revisar lo que Dios creó, que es bueno para cada uno de nosotros. En el capítulo 1 del libro de Génesis, vamos a encontrar en el versículo 11, después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Pasamos ahorita al versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Versículo 31 del capítulo 1 del libro de Génesis. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. En estos primeros versículos del libro de Génesis podemos encontrar del que el Señor hizo no solamente las frutas, sino los cereales, las leguminosas, las oleaginosas, los tubérculos, las legumbres y toda planta, como dice Génesis 1:29, para nuestro sustento. Y el versículo 31 del capítulo 1 dice que fue bueno en gran manera. Si es bueno en gran manera, fue creado para nuestra alimentación, fue creado para nuestro sustento, ¿cómo es posible de que muchos profesionales de la salud le están enseñando a la gente de que son malos, de que las frutas son malas, de que los cereales son malos, de que los tubérculos son malos, y que lo único que debería de comer el ser humano es proteína de origen animal, algunas hortalizas
y basta, y con eso es suficiente. Vamos a mirar en el libro Consejos sobre régimen alimenticio, donde la señora Elena Harmon de White, hace más de 170 años, escribió acerca de toda esta temática de qué deberíamos comer, cómo deberíamos de comer, y luego vamos nuevamente al relato bíblico y vamos a ver los efectos a largo y corto plazo acerca del consumo de las frutas, verduras, cereales, leguminosas, oleaginosas y tubérculos que aparecen ahí en el relato de la creación. Voy a compartir una serie de apartes que están en el capítulo 18, que titula Frutas, cereales, legumbres y hortalizas. Todo basado en el relato de la creación, como hemos leído en el libro de Génesis, capítulo 1. Cuando uno lee el libro Consejos sobre régimen alimenticio, es muy importante no guiarse tanto por la paginación, porque no todas las versiones concuerdan. Es muy importante guiarse por los tópicos, es decir, por los párrafos. Vamos a leer el párrafo 466. No voy a hablar de paginación, porque nuevamente les reitero, no todas las versiones tienen la misma paginación, pero sí todas las versiones, todos los párrafos concuerdan. Entonces vamos a leer párrafo 466 de Consejos sobre régimen alimenticio. Y dice así: sería bueno que cocináramos menos y comiéramos más frutas en su estado natural. Bueno, una de los tantos alimentos que están en el ojo del huracán y han formado toda esa cortina de humo para desprestigiar lo que Dios reveló ahí en el Génesis 1, y retomando nuevamente lo que dice 1 de Timoteo capítulo 3, que van a prohibir para que la gente se abstenga de consumir de alimentos que con acción de gracias Dios creó para nuestro bienestar. Entonces aquí dice, sería bueno que cocináramos menos y comiéramos más frutos en su estado natural. ¿Qué nos quiere decir allí la inspiración? Si estamos enfermos, nuestra alimentación debería de ser más cruda. El alimento crudo es medicinal, mientras el alimento cocido es nutricional. Si estoy enfermo, debería darle prioridad a consumir alimento crudo. Recuerden que el doctor Otto Warburg, premio Nobel de Medicina, él decía que cuando consumimos alimentos alcalinos, vamos por el camino, por el sendero de la longevidad, pero que cuando consumimos alimentos ácidos, y estos la mayoría requieren de cocción, estamos formando un caldo de cultivo para que la enfermedad se forme. Nuevamente leo párrafo 466 del capítulo 18, que dice, sería bueno que cocináramos menos y comiéramos más frutas en su estado natural. Ahora voy a pasar al párrafo 467 del mismo libro, Consejos sobre régimen alimenticio, capítulo 18. Dice, para un estómago dispéptico, podéis servir en vuestras mesas frutas de diferentes tipos, pero no demasiadas en una misma comida. Es decir, dentro del proceso de la temperancia, también nos enseña a comer la cantidad. Es decir, lo suficiente que yo pueda digerir, que yo pueda metabolizar, que yo pueda absorber, porque finalmente es lo que se va a convertir en sangre.
En el párrafo 468 dice, la fruta como un agente de salud. La fruta es uno de los medios que Dios dejó para que tengamos un reencuentro con la salud. Recuerden que Dios nos hizo en el sexto día y los primeros 5 días de la creación, Dios lo que hizo fue prepararnos todo lo que íbamos a necesitar. Cuando el hombre empieza a utilizar todos esos elementos que él creó en los primeros 5 días, pues va a encontrar el camino de la salubridad, de la longevidad. Recuerden, todo lo que Dios creó para nuestra alimentación, como lo presenta Génesis 1:29, tiene memoria celular. Es decir, cuando usted se come una papaya, cuando usted se come un mango, cuando usted se come un brócoli, cuando usted se come una lechuga, esos alimentos previamente, antes de la creación del hombre, fueron hechos con memoria celular, de tal manera que cuando ingresan a nuestro cuerpo, ellos van a hacer un proceso simbiótico. La microbiota va a utilizar esos elementos para generar una serie de sustratos que van a garantizar que nuestro cuerpo esté sano. En el párrafo 470 dice, una dieta abundante y variada de frutas es el mejor alimento que se puede servir ante los que se preparan para la obra de Dios. Todos aquellos que estamos en esa ruta, en ese camino de servir a Dios, de servir a nuestro prójimo, nuestra alimentación debe tener una gran variedad de frutas. Frutas dulces y frutas cítricas. En el párrafo 471, ya ella empieza a abordar de una manera más profunda esta temática acerca de la alimentación. Ella dice, los cereales integrales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador, preparados de la manera más natural posible. Son los comestibles más saludables y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no puede obtenerse de una alimentación más compleja y estimulante. Vamos a mirar un ejemplo de esto que vemos y que acabamos de leer en el párrafo 471. Vamos al libro de Daniel, al capítulo 1, para mirar que esto que ella escribió en 1905 se dio en la vida de Daniel. Recuerden que Daniel llega cautivo a Babilonia en el año 585 antes de Cristo, tenía más o menos 18 años, y el rey Nabucodonosor manda traer a los hombres más promisorios para su reino y les escoge no solamente la alimentación, sino el estilo de vida que deben llevar. En el libro de Daniel, capítulo 1, el versículo 4 dice, muchachos en quienes no hubiere tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Vamos ahorita al versículo 5. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. En el versículo 8 dice lo siguiente, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey,
ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Recuerde que Daniel llega en el año 585 a.C. a Babilonia cautivo, esclavo, preso, sin derecho a definir qué hacer, qué comer. Sin embargo, él propone en su corazón no comer de los alimentos que el rey había designado para él. En el versículo 10 dice: y dijo el jefe de los eunucos, a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que lo de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Este eunuco, encargado de la alimentación de estos jóvenes hebreos, tenía una gran preocupación, que al no comer la carne, ni el vino, ni los alimentos provistos en la mesa del rey, sus rostros se iban a ver más pálidos, sus cuerpos más delgados, quizás ojerosos, sin fuerza. Pero mire lo que dice Daniel en el capítulo 1, versículo 12. Dice así: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Daniel dice: pruébanos 10 días. Si en 10 días tú nos ves nuestra tez pálida, nuestra masa muscular débil, nuestro rostro débil, pálido, ojeroso, pues entonces tomamos la decisión de comer lo que el rey ha señalado. En el versículo 15 de Daniel 1 dice: y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó a estos jóvenes hebreos, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que habían en todo el reino de Babilonia. Por eso, en 1905, Dios le revela a su sierva Ellen White lo siguiente. Vamos a volverlo a leer. Párrafo 471. Los cereales, es decir, el trigo, la cebada, la avena, el arroz, el centeno, el millo, el sorgo, el mijo, la quinoa, el amaranto, la chía, la linaza y muchos más. Las frutas, todas estas frutas que ustedes han tenido el privilegio de permanentemente consumir en su ración diaria. Las oleaginosas, es decir, el ajonjolí, el coco, el aguacate, el chontaduro, las almendras, las avellanas, los pistachos y las legumbres, es decir, el frijol, las lentejas, los garbanzos, las caraotas, constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Ya lo habíamos leído ahorita en Génesis capítulo 1, versículo 29. Preparados de la manera más natural posible, son los comestibles más saludables y nutritivos. Comunican fuerza, resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse
de una alimentación más compleja y estimulante. Y por eso el rey Nabucodonosor, al cabo de 10 días de haberlos probado, donde ellos consumían solo legumbres y agua, los halló 10 veces más sabios que los caldeos y los astrólogos. 10 veces más fuerte, no solamente en vigor intelectual, sino físico, que el resto de los jóvenes que estaban en ese programa que iba a durar 3 años. En el párrafo 472, la sierva de Dios escribió en 1906 lo siguiente: en los cereales, las frutas, las legumbres, las hortalizas y las frutas secas, o sea, toda la familia de las oleaginosas, de las nueces, se encuentran todas las propiedades alimenticias que necesitamos. Todo lo que necesitemos: el hierro, la vitamina B12, los aminoácidos, las vitaminas, los minerales, los oligoelementos, las enzimas, todo lo que el cuerpo requiere para garantizar no solamente la vida, sino el bienestar y la longevidad, está lo que Dios reveló en Génesis capítulo 1, versículo 29. Entonces, ¿cómo es posible que a la luz de la Escritura y a la luz de la profecía encontramos todo lo contrario? Que vienen muchos profesionales de la salud colocando en la web acerca del consumo dañino de todo esto que Dios creó para nosotros. Por eso, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 dice: prohibirán abstenerse de alimentos que con acción de gracias Dios creó. El verbo crear es el mismo verbo barat que aparece en Génesis capítulo 1, donde Dios preparó todo lo que sus hijos necesitaban para estar listos para repoblar el cielo. En el párrafo 481, nuevamente ella reitera, y esto Dios se lo reveló en 1905, ella reitera: los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados de la manera más natural posible, son los comestibles más saludables y nutritivos. Comunican fuerza, resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de una alimentación más compleja y estimulante. Si tomáramos, por ejemplo, las leguminosas o las legumbres, ahí vamos a encontrar de que todas las leguminosas son ricas en aminoácidos y especialmente en aminoácidos esenciales. Vamos a encontrar, por ejemplo, en las lentejas, leucina, isoleucina, valina. Estos aminoácidos son los encargados de formar toda esa masa muscular que finalmente va a evitar y va a prevenir que se forme una sarcopenia en el adulto. Es decir, que sus músculos se empiecen a acabar, que se empiecen a atrofiar. Muchas veces nosotros comemos alimento de segunda mano. La gente quiere ser fuerte como el buey, pero no come lo que come el buey, sino que se come al buey. Y si nosotros revisamos, ¿qué come el buey? ¿Qué come una vaca? ¿Qué come un toro? Para ser tan fuerte, para tener toda esa masa muscular, esos toros, esos caballos, pues ellos comen pasto. ¿Y el pasto de dónde tomó todos esos nutrientes que el animal luego utiliza? Pues del suelo.
Pues de igual manera la espinaca, el brócoli, la selga, todas estas legumbres, leguminosas, oleaginosas, cereales, tubérculos, ellos toman sus nutrientes del suelo y nos lo entregan de una manera directa a nosotros sin tener que consumir alimento de segunda mano. En el párrafo 483, es decir, reiteradamente el Señor nos muestra cómo debería ser nuestra alimentación, como está redactada en Génesis capítulo 1, versículo 29. Y nuevamente ya vuelve a decir, los cereales, las frutas, las oleaginosas, las verduras y las hortalizas contienen todas las propiedades nutritivas para producir buena sangre. Hoy la comunidad científica viene demostrando cómo en el brócoli encontramos no solamente nutrientes, sino fitoquímicos que nos pueden ayudar a prevenir y a curar un cáncer. Por ejemplo, en el brócoli se ha patentado una sustancia contra el cáncer que se llama indol 3-carbinol, que no solamente va a prevenir el cáncer, sino que nos va a ayudar a curar el cáncer. Hay otras sustancias que se llaman los sulforafanos, que también previenen de que los oncogenes se activen y formen células carcinogénicas. En el párrafo 488, y Dios lo reveló en 1869, dice lo siguiente: los cereales y las frutas preparadas sin grasa y en un estado tan natural como sea posible, deben ser el alimento para las mesas de todos los que pretenden estar preparándose para la traslación al suelo. Recuerden, mis amigos y mis hermanos, que nuestro propósito es prepararnos para el cielo, ir a vivir por la eternidad con nuestro Dios. Y Él viene gestando todos estos procesos de reavivamiento y de reforma para que nosotros podamos vivir con Él por la eternidad. Pero yo quiero que ustedes se imaginen un momentico estando en el cielo. ¿Qué se pondrá en esa gran mesa, en esa gran cena que revela el Apocalipsis, donde Dios nos va a recibir cuando estemos en el cielo? ¿Qué creen ustedes que se va a colocar en esa gran mesa de cientos de kilómetros, donde todos los redimidos, que son miles que no se pueden contar, como dice Apocalipsis, que son más que la arena de la mar, más que las estrellas? ¿Qué creen ustedes que el Creador va a colocar en esa mesa? ¿Alimentos muertos? Recuerden, lo que tiene vida engendra vida, lo que tiene muerte engendra muerte. Y si yo quiero tener vida y vida eterna, debo consumir alimentos vivos, que es lo que vamos a consumir en el cielo si seremos trasladados. Espero que esta corta reflexión acerca de lo que vienen diciendo una serie de médicos en contraposición, contradiciendo lo que dice el libro de Génesis, contradiciendo lo que dice el libro de Daniel, nosotros seamos muy cuidadosos. Vamos a darle gracias a Dios nuevamente. Padre eterno que estás en los cielos, gracias, Señor, porque nos dejaste un manual de vida muy clara, revelada en tu palabra y de manera especial en el libro de Génesis. Gracias por ese testimonio tan poderoso de tus hijos. A pesar de que estaban cautivos en Babilonia, pudieron tomar una firme determinación de comer solamente lo que tú habías revelado. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a poder obedecerte para poderte llegar a amar. En el nombre de Jesús, amén.